Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 10 de diciembre, segundo domingo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este segundo domingo de Adviento iniciamos las lecturas con la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 1 al 5 y 9 al 11. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. La primera lectura de este segundo domingo de Adviento tenemos que tenerlo claro, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando del precursor de nuestro Señor. El tiempo de Adviento, que es un tiempo de espera por la segunda venida del Señor, siempre tiene como uno de sus personajes principales a Juan el Bautista, el precursor, el que ha anunciado la primera venida del Señor y del cual todos nosotros tenemos que ser parte. La labor profética de Juan el Bautista tiene que ser realizada por todos y cada uno de nosotros bautizados, que en el bautizo hemos recibido esa configuración con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y la labor profética es anunciar la segunda venida del Señor. Si no anunciamos esa segunda venida, entonces no estamos cumpliendo con esa configuración profética con Cristo. Es tan importante y tan vital para cada uno de nosotros. ¿Cómo anunciamos esa segunda venida? De la misma manera que se nos está diciendo en la lectura del profeta Isaías: consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Cómo se anuncia a Jesucristo como el gran consuelo para toda la humanidad? Qué bonito es querer repartir palabras de consuelo, sin caer en la falsedad del mundo que quiere solo palabras bonitas. Las palabras bonitas pueden ser un consuelo, pero solo superficial. Hay que buscar una consolación que sea profunda y verdadera. El consuelo del alma nunca va a estar simplemente en una apariencia. Oye, hay palabras que se disfrazan de ser consuelo, pero que no lo son. Por ejemplo, cuando una madre ha perdido a su hijo y una persona viene y le dice: tranquila, tranquila, ya va a pasar. ¿Qué va a pasar? Mi hijo no va a volver a la vida. El dolor de haber perdido a mi hijo no va a desaparecer, no es que se va a ir de un momento a otro. Irá bajando la pena externa, no la manifestaré de la misma manera, pero el dolor de la pérdida del hijo estará ahí siempre. Por tanto, esas palabras son vacías.
no son palabras de consuelo verdadero. El consuelo verdadero está en la verdad y en el saber estar junto a la persona. Si no estamos ahí, entonces no lo vamos a hacer de verdad. Consuelen entonces a mi pueblo, hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó. Fíjate además el modo de la consolación que se debe dar, de ese consuelo que se debe brindar. Es a gritos, es decir, que la aclamación de la palabra no puede ser cualquier cosa. Y entonces comienza a hablar efectivamente la lectura de Isaías, de esa voz que clama. Preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Y es entonces cuando nosotros ya interpretamos cómo estas palabras se refieren a esa misión del precursor de Juan el Bautista, que preparó la venida del Señor. Claro, si nosotros estamos preparando la segunda venida del Señor, las palabras que ha pronunciado Juan el Bautista son las que van a guiar nuestro corazón. Juan el Bautista hablaba con claridad, y por hablar con claridad, por hablar con valentía, ¿qué sucedió? Perdió la cabeza, le cortaron la cabeza. Y entonces, de nuevo, es importantísimo darnos cuenta de que esa necesidad que el Señor nos pone de consolar es en el anuncio de la verdad, es en el anuncio del Evangelio, que se hace compasivamente enseñándole al pecador que tiene una oportunidad para redimirse, para cambiar. Por eso todos los hombres tienen que ver esa verdad. Así ha hablado la boca del Señor. Mensajero de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. ¿Cómo estoy anunciando yo la venida del Señor en este tiempo de Adviento? Me lo tengo que preguntar, y me lo tengo que preguntar sumamente en serio para poder medir si estoy viviendo este Adviento de una manera como corresponde. En la segunda lectura leemos la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 14. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito, los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella, puesto que todo va a ser destruido. Piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Leemos en la segunda carta de San Pedro apóstol, cómo anuncia el día final, pero sobre todo nos responde a una pregunta en primer lugar. ¿Por qué no ha llegado todavía el día del Señor? Ya hace algunos días, cuando iniciamos el tiempo de Adviento, decíamos que al inicio del cristianismo habían muchos que se convirtieron, que pensaban que la venida del Señor era inminente, que se iba a realizar ya. Estamos hablando de la segunda venida del Señor, y por eso hubo que ponerlos en orden. Porque había algunos que incluso habían dejado de trabajar. No, ya se acaba el mundo, ya viene el Señor. Y entonces dejaron hasta de hacer las cosas que debían hacer. Los apóstoles fueron sumamente claros en esto. Oye, todos los días vivimos esperando la llegada del Señor. Ese es el modo cristiano. Siempre estamos a la espera de la segunda venida. ¿Por qué? Porque el corazón del que ama espera
el regreso del amado, pero no sabemos el día ni la hora y el motivo por el cual se demora la segunda venida. Bueno, San Pedro lo explica con claridad. No olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que a nosotros nos parece largo, no es largo para Dios. Hoy, pero han pasado 2000 años. Claro, para mi mísera existencia parecerá gigantesco. Pero yo no tengo que ver las cosas desde mi miserable perspectiva, sino que tengo que intentar ponerme en la lógica de Dios. Y entonces San Pedro nos dice con claridad, para él el tiempo no es igual que para los hombres. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia. ¿Por qué no ha llegado el día del Señor? Porque el Señor quiere que muchas almas se salven. Y lo que nos da es el tiempo, y en ese tiempo de espera prueba efectivamente nuestro cariño, prueba nuestro amor. Y después San Pedro habla de esa llegada del último día, donde todo será destruido, donde efectivamente no quedará nada. Un día terrible, dice San Pedro, pero ¿para qué? Para construir esa nueva tierra, para darnos esa nueva tierra donde vamos a habitar y que tiene que ser un anhelo profundo. Yo creo que hay personas que se imaginan muchas cosas en la vida, pero nunca dedican tiempo para imaginar esa vida futura. Y es algo bello. Oye, si me la han prometido, bueno, tengo que imaginármela y tengo que anhelarla y tengo que desearla profundamente. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Qué bonito es ver cómo se une esa primera lectura del libro del profeta Isaías, y que ya decíamos cómo se nos está hablando de Juan el Bautista y cómo en el Evangelio se nos dice efectivamente las palabras de Isaías se han cumplido con esa persona singular, clara, que es Juan el Bautista. Estamos leyendo el inicio del Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 1, versículo 1, y es precioso cómo comienza el Evangelio de San Marcos. Este es el principio del Evangelio, ¿de quién? De Jesucristo. Cuando nosotros leemos la palabra Jesucristo en el Evangelio, estamos viendo ya lo que se ha producido en los primeros años del cristianismo, cuando se ha comenzado a profesar la fe. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es el nombre. Jesús es el nombre de nuestro Señor. Y sin embargo, se le ha unido el acto de fe, que es decir que Él es el Cristo. El Cristo significa el ungido, el Mesías, el Salvador, aquel que era esperado. Y por eso, a fuerza de repetir que Jesús es el Cristo, se unen las dos cosas, el nombre con la misión de nuestro Señor. Y por eso se hace esa contracción, Jesús
el Cristo, Jesucristo. Y entonces el Evangelio de San Marcos está iniciando con una profesión de fe. Este es el inicio del Evangelio de ¿quién? De Jesús, que es el Cristo, pero que además es Hijo de Dios. De una manera muy bella, lo que se está diciendo es lo que proclamamos en nuestra fe. Jesús es verdadero hombre, es el Cristo ungido, el Mesías, pero es además Hijo de Dios, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y de ahí pasa al libro del profeta Isaías. En Isaías estaba escrito: «He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar el camino». Esta es la misión de Juan el Bautista, ir delante del Señor a preparar el camino. Ya decíamos en la primera lectura que nosotros tenemos que identificarnos con Juan el Bautista. Bueno, esta es mi misión. Ir por delante del Señor para prepararle el camino para su segunda venida, para instaurar cada vez de una manera más perfecta, más grande, más gloriosa el reino de Dios aquí en la tierra. Mientras yo estoy en este mundo, mientras estoy peregrino aquí, esta es mi labor. Tengo que ser mensajero del Señor, tengo que preparar el camino. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para ello? Ser voz que clama en el desierto como Juan el Bautista. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es decir, siempre la invitación a la conversión. Las dos palabras son importantísimas. Invitación, no obligación. Invitación y conversión, es decir, a corregir el rumbo para siempre dirigir nuestro corazón y con nuestro corazón, lógicamente, todas nuestras acciones hacia Dios. Enderecen sus senderos. Y en cumplimiento de esto, dice el Evangelio de San Marcos, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento. Lo va a explicar después, además, con las mismas palabras de Juan. El otro día, justamente una persona me preguntaba, es que uno me dijo que Jesús se bautizó a los 30 años, que ¿por qué los católicos bautizan a los niños? Jesús no recibió el bautizo que nosotros recibimos. El bautizo que recibió Jesús es el bautizo de Juan el Bautista, que como él mismo ha dicho, es un bautizo de agua, de arrepentimiento, para preparar el camino. No tiene nada que ver con el bautizo que hemos recibido nosotros y el cual no tenía que recibirlo Jesús. ¿Por qué? Porque a través del bautizo la gracia principal que se nos ha entregado es convertirnos en hijos de Dios. Jesús no necesitaba convertirse en hijo de Dios, lo hemos dicho ya al inicio del Evangelio de San Marcos. Él es el único hijo de Dios. Nosotros, en cambio, somos hijos por participación en Él, solamente por Él, que es el único Hijo de Dios. Entonces, cuando uno quiere decir, Jesús se bautizó a los 30 años, entonces todos deberíamos bautizarnos a los 30 años, es un absurdo total. ¿Por qué? Porque Jesús no ha recibido el bautizo que nosotros hemos recibido, sino el de Juan, que era un bautizo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían muchos habitantes de Judea y de toda Jerusalén, reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Después nos dice cómo vivía Juan el Bautista. Juan vivía con un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón, se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, es decir, tenía una vida muy ascética, con lo justo y lo necesario. Y en este tiempo de Adviento no debemos olvidar que estamos en un tiempo de penitencia y que debemos buscar, no tanta penitencia como en Cuaresma posiblemente, pero es importante ofrecer al Señor nuestros sacrificios. Y proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Yo no merezco ni siquiera inclinarme a desatarle la correa de las sandalias. Y aquí lo explica. Yo les he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Qué bonito, a la luz de esta lectura, poner en nuestro corazón entonces el deseo de proclamar como Juan que el Señor viene,
que nuestra vida es espera constante de la llegada, de la segunda venida del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este segundo domingo de Adviento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.